Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En las últimas semanas he estado compartiendo con ustedes algunos videos que de algún modo exponen la crisis tan grave que está sufriendo nuestra Iglesia Católica porque se han infiltrado en ella personas que difunden ideologías contrarias al Evangelio, porque también se han infiltrado personas que promueven conductas, no solamente maneras de pensar, sino conductas contrarias a nuestra moral católica, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está causando que mucha gente pierda la fe, porque o deja de creer en la doctrina de siempre, en la doctrina que Jesucristo reveló a su iglesia y que le encomendó custodiar y anunciar hasta el fin del mundo, porque su mente es corrompida por las ideologías de moda que se difunden también dentro de la iglesia, o bien dejan de creer porque comienzan a vivir en un modo contrario al que nos enseñó Jesucristo y terminan finalmente perdiendo la fe. Luego se apegan más a su modo de vida desordenado que a Jesucristo. Su amor es más grande por ellos mismos que por Cristo. Pero este riesgo es para todos. Si hay un ambiente eclesial tóxico porque se difunden ideas contrarias a nuestra fe, y si se difunde también la práctica, la vivencia de conductas contrarias a la fe, pues esto va debilitando la iglesia y hace que la gente termine yéndose a otra parte, deje de creer totalmente, abandone la iglesia que es el arca de salvación. Lo que está en juego es la salvación de las almas, queridos hermanos. Por eso es muy importante hablar de estos temas, hacerlo con claridad, también con respeto, pero es importante en una familia, cuando hay problemas, poder decir algo está pasando que no va bien, algo nos está afectando y tenemos que encontrar la solución. Y ahora quiero de algún modo contribuir, no con mis ideas personales, sino con ideas que son tomadas de la escritura, de lo que la iglesia misma cree, de las palabras de los sumos pontífices, para animarnos a vivir un catolicismo militante. Hoy estamos celebrando una fiesta muy especial que es la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen María. También se le llama la presentación del niño Jesús en el templo. Aquí estoy poniendo esta imagen, ahí aparecen María y José. Esta imagen es un mosaico que está en una de las capillas inferiores en la Basílica de Lourdes, en Francia. Allí vemos una vela encendida. Hoy a esta fiesta también se le llama de la Candelaria. Es una fiesta muy bonita, es una fiesta de esperanza, porque el día en que José y María fueron a presentar a Jesús al templo, el anciano Simeón se acercó. A él se le había prometido que no moriría sin ver al Salvador. Y cuando tomó al niño en sus brazos, él lo llamó luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo es la luz que ha venido a iluminar a las naciones. En otro pasaje el Evangelio dice, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Las tinieblas son el pecado, la ignorancia, el error, lo que no nos permite vivir plenamente. Eso es tinieblas, y Jesucristo ha traído la luz de su verdad para disipar las tinieblas de nuestra ignorancia, de nuestros errores humanos, porque nuestra inteligencia humana, afectada por el pecado, muchas veces no puede ver la verdad con claridad. A través de la fe nosotros tenemos un acceso mucho más fácil, rápido, seguro a la verdad. Hoy recordamos que ha venido la luz al mundo y que esa luz ha venido por medio de la Santísima Virgen María. A través de ella nos ha llegado la luz. Dice una antífona mariana que comienza a decirse hoy:
salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. Salve raíz, salve puerta, a través de la cual nos ha llegado la luz a nosotros. María es quien nos ha dado la luz. Ella ha dado a luz, a la misma luz, para todos nosotros. Por eso es tan importante la devoción a la Santísima Virgen María. De manera que la fiesta de hoy nos llena de esperanza. Hay tinieblas en el mundo, sí. Hay tinieblas en la iglesia, lamentablemente, sí. Pero la luz que ha venido a traer Jesucristo al mundo nunca se va a apagar. Nadie tiene el poder de apagar la luz de Jesucristo. Y esa luz va a brillar en todos los corazones que quieran recibirla. Nadie puede apagar la luz del Señor Jesús que se enciende en nuestro corazón, solo nosotros. Nosotros la apagamos si optamos por el pecado. Pero nos podrán quitar la vida, nos podrán perseguir, podrán tratar de callarnos. Sin embargo, la luz de Jesucristo que se ha encendido en nuestro corazón, nadie, ni el demonio mismo, ni todos los demonios juntos, ni todos los enemigos de la iglesia juntos tienen poder de apagar la luz de Jesucristo en nuestro corazón. Y la luz de la verdad en la iglesia tampoco la van a apagar, ni los que están haciendo una revolución eclesial, porque quieren una iglesia distinta. Quieren cambiar la iglesia de modo que ya quede desfigurada, que no sea la iglesia como Cristo la fundó, sino que sea una iglesia al modo del mundo y al gusto del mundo. Una iglesia a la medida de las pasiones desordenadas de los hombres de hoy. Pero eso no va a suceder. Lamentablemente, muchas almas están perdiendo por el camino equivocado, pero las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerán sobre mi iglesia. La luz de Jesucristo nadie la puede apagar. Esta fiesta nos llena de esperanza. En la liturgia tradicional se acostumbra hoy a hacer una procesión con velas encendidas para manifestar que los cristianos tenemos la luz de Jesucristo y con la luz de Jesucristo tenemos que brillar en el mundo y tenemos que hacer llegar esa luz a donde quiera que hay tinieblas. Por eso no debemos de tener miedo ante los poderes de las tinieblas, porque Jesucristo ya ha vencido esos poderes y nos ha dado el poder vencer la oscuridad con su luz. Hoy también se celebra en Ecuador la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso. Aquí está la imagen. Es una advocación que yo he conocido solo recientemente, pero a la cual le tengo mucha devoción porque he podido conocer el mensaje que María Santísima dio en Quito hace 400 años y que es un mensaje que era para la gente del siglo XX y en adelante. Es un mensaje muy importante. Yo espero próximamente tener la oportunidad, el tiempo de preparar un programa para ustedes sobre el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros hermanos ecuatorianos hoy que están de fiesta por la celebración de Nuestra Señora del Buen Suceso. Necesitamos el auxilio de María Santísima en estos tiempos complicados. Y ella vino como luz y el mensaje que dio en Ecuador es un mensaje de luz, precisamente para los tiempos en que ella sabía que las tinieblas descenderían otra vez sobre la humanidad y se harían más densas incluso dentro de la iglesia. Pero las tinieblas no van a poder apagar la luz. Así es que tenemos que hacernos muy devotos de la Santísima Virgen María si queremos que la llama de la fe permanezca encendida en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades eclesiales. Vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar el tema que quiero compartirles, que es la necesidad de un catolicismo militante para enfrentar las ideologías en la iglesia. El auténtico catolicismo es militante. Ahorita voy a explicar por qué. Eso no es una idea mía. Eso está en la misma Biblia y está en toda la tradición católica. Lamentablemente, hay gente que ha tratado de
descartar, de borrar de nuestra memoria este concepto de iglesia militante. La cambiaron por iglesia peregrinante, porque a algunos hippies de los 60 no les gustaba el término militante. Ellos querían amor y paz nada más. Y lamentablemente hubo hippies con mitras que asumieron las ideologías de los 60 y ya no quisieron llamarle iglesia militante a esa parte de la iglesia que está formada por los bautizados que todavía vivimos en este mundo. Ahora se dice iglesia peregrinante, militante no, porque se oye muy bélico, se oye muy agresivo ese concepto. Vamos a ver por qué el catolicismo auténtico o es militante o no es catolicismo. Esa es la doctrina católica, esas no son mis ideas personales. Vamos a ver por qué, pero para poder entender estas cosas, pongámonos en las manos del Señor. Les invito a que hagamos oración. Ahí está en la pantalla la oración inicial que vamos a hacer para pedirle a Dios sabiduría, luz, entendimiento. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. Bien, pues vamos ahora sí al tema que les quiero compartir, porque les decía que he estado presentando en las últimas semanas algunos programas que hablan de la crisis tan terrible que está pasando la iglesia, pero en la misma doctrina católica está la solución para los tiempos de crisis. La misma iglesia, la palabra de Dios, nos enseña cómo debemos de reaccionar ante el ataque, porque el ataque viene del reino de las tinieblas, que quede claro. No es Jesucristo que viene a atacar el mundo, es el mundo que ha rechazado a Jesucristo. Jesucristo vino a salvar al mundo y el mundo lo ha rechazado. Así también no somos los cristianos los que vamos al ataque del mundo, no. Es el mundo que no quiere a los cristianos. Y por eso el cristianismo avanza a través de la militancia, no solo de simpatizantes. Si nada más nos agrada Cristo y nos agrada su mensaje, pero no luchamos por Cristo, el reino de los cielos no va a avanzar aquí en la tierra, no se va a extender, se va a ir reduciendo, porque los enemigos de la iglesia, ellos sí que tienen estrategias, ellos sí que quieren acabar con todo lo que significa el cristianismo en nuestra cultura, y lo estamos viendo. Hay una gran batalla cultural en nuestros países de Hispanoamérica. Hay quienes están tratando de erradicar por completo la memoria de Jesucristo, la memoria de la Iglesia Católica, de lo que la Iglesia Católica ha hecho en nuestras tierras, de la civilización que la Santa Madre Iglesia vino a traer a nuestras tierras. Y nos quieren convencer de que la Iglesia solo trajo desgracia, solo trajo divisiones, solo trajo muerte, solo trajo prejuicios. Eso es falso. Hay una batalla cultural para arrasar con el cristianismo. Y si los católicos no somos militantes, recuerden que milicia es ejército. El católico militante es el soldado de Cristo. Si no somos soldados de Jesucristo, no defendemos la verdad, la justicia, el bien, el honor de Dios, la dignidad de todas las personas que somos hijos de Dios, entonces el mal irá destruyendo cada vez más las vidas de personas, no solo dándoles muerte, sino también arruinando, haciendo miserable su existencia aquí en la tierra. Contra las tinieblas tenemos la luz de Jesucristo, tenemos su verdad, tenemos el bien. Y recuerden que Jesucristo dijo, para eso nací, para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Eso tenemos que decir todos los cristianos. Somos testigos de la verdad. Y el testimonio implica muchas veces persecución.
y en algunos casos implica la misma muerte. Pero Jesucristo nos enseñó a dar la vida y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por esa fe que se nos ha dado. Sabemos que al final Jesucristo manifestará su triunfo, porque ya triunfó, pero no se ha manifestado ese triunfo en plenitud aquí en el mundo. Al final lo hará. Como dijo la Virgen María en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y el triunfo del corazón inmaculado de María es el triunfo de Jesucristo, porque María no pertenece a un reino distinto del de Cristo, ni tiene un proyecto distinto del de Jesús, que es el reino de Dios, aquí entre nosotros. Vamos a comenzar por analizar algunos textos de la Escritura, solo son algunos pasajes, hay otros también en la Biblia que se podrían mencionar, que nos revelan que el catolicismo, el cristianismo, el discípulo de Cristo, es militante. Mateo 10, 34, 36 dice: no penséis que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino espada. Eso lo dice el Señor. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. No he venido a traer paz, sino espada, división. Pero esta división no viene de Cristo en realidad. La división viene por los que se oponen a Cristo, porque recuerden, Jesucristo es el Señor, a Él le pertenece esta tierra. Él es el creador, dice la Escritura, todo fue creado por Él y para Él. Este mundo es suyo. El problema es que en la creación, cuando Dios le dio al hombre el papel de ser su imagen ante los seres del universo visible, el hombre le entregó el reinado del mundo a Satanás, dejándose engañar por él y cayendo en el pecado. Por eso Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Pero Satanás no tiene derecho sobre el mundo. El que lo tiene es Cristo. Lo tiene porque es el creador y ahora lo tiene porque es el redentor también, porque nos ha comprado con su sangre. Entonces el Señor viene a recuperar lo que es suyo, no viene a quitarle a Satanás algo que en justicia le pertenezca a él. Por eso hay oposición del reino de las tinieblas a Jesucristo. Por eso dice el Señor, viene a traer la espada, sí, porque la presencia de la luz no la soportan los que son de las tinieblas. Porque los que se aman más a sí mismos llegan al desprecio de Dios y no soportan la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Por eso dice el Señor, vine a traer la espada, la división. Voy a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre. No significa que el Señor nos llama a pelearnos entre nosotros. Lo que quiere decir es que en la misma familia habrá quienes crean en Cristo y lo acepten como su rey, y habrá quienes quieran seguir el reino de las tinieblas. Y entonces hay una división, porque no puede haber combinación entre Cristo y Satanás. No puede haber ninguna amistad. No se puede revolver la luz con la oscuridad, el pecado con la gracia, el servicio a Cristo con el servicio a Satanás. Entonces la división no viene de los cristianos realmente, porque Cristo nos pide amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a quienes nos maldicen. Cristo dijo que traería división porque sabía que el demonio y quienes son engañados por él se opondrían a su reinado en la tierra y rechazarían a sus discípulos. Los cristianos no somos enemigos de nadie, pero sí tenemos enemigos. A nadie consideramos enemigo, contra nadie vamos, porque no odiamos las personas. Nos quieren presentar así, pero no, nosotros no tenemos odio contra las personas. Sin embargo, tenemos quien nos odie y tenemos enemigos, aunque no queremos ser enemigos de ninguno. Mateo 10:16 dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas.
Los envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense, dice el Señor. Va a haber quien trate de atacarlos. Sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. No podemos responder a los ataques del mundo con las mismas armas que usan los que son del mundo, porque nosotros tenemos respeto a Dios, respeto a los mandamientos. Entonces, a la calumnia no podemos nosotros contestar con calumnia. A los golpes, a los asesinatos, no podemos responder nosotros con asesinatos. No podemos usar los medios que usa el mundo para atacarnos. Tenemos que guardar la inocencia. Sin embargo, hay que ser astutos como las serpientes. Tampoco significa que debemos dejar que nos aplasten. Tampoco significa que debemos abandonar el seguimiento de Cristo. El Señor nos encomendó una misión. Aún sabiendo que el mundo se iba a oponer, que nos iba a rechazar, el Señor nos encomendó una misión de la que no debemos huir. Ahí está expresada en algunos textos de la Escritura. En Mateo se dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles. Ahí está la misión. Tenemos que lograr, con nuestro testimonio, con nuestra predicación, con nuestro ejemplo, con nuestra defensa de la verdad también, que todos lleguen a ser discípulos de Cristo. Eso es lo que Él pidió. Él quiere que todos los hombres del mundo sean sus discípulos. No quiere que el musulmán siga siendo buen musulmán. No quiere que el budista siga siendo un buen budista. No quiere que el esotérico siga siendo un buen esotérico y que entre en armonía con el universo. No. Jesucristo quiere que todos lleguen a ser sus discípulos, que los que ya lo somos no vayamos a perder nuestra identidad y que los que no lo son, por nuestro testimonio, por nuestra evangelización, por nuestra predicación, lleguen a conocer a Jesucristo y lleguen a amarlo y a servirlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: serán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Esas palabras las dijo el Señor el día de la ascensión. Ahí tenemos lo que Mateo nos cuenta de el día de la ascensión y lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos dice también. Serán mis testigos. Esa es la misión que Cristo nos encomendó y no podemos escapar de esa misión. Pero esta misión nos va a traer la oposición del mundo, el desprecio de algunos, la persecución de parte de algunos. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Vean, la fe no es para guardar en el corazón. El laicismo que se ha impuesto en nuestros países nos quiere decir que si tú tienes una fe, tienes que, muy bien, es tu problema, por decir así. Guárdatelo en el corazón, ahí en tu casa, enseña la fe, en tus templos, pero fuera de esos espacios, todo tiene que ser laico. Dios no debe aparecer. Tu fe, guárdatela para el ámbito privado. En el ámbito público, la fe no entra. Esto equivale a ser una sociedad como si Dios no existiera. Fundar una sociedad sobre la base de que Dios no existe, o que si existe, no nos importa. Eso es el laicismo que se nos ha impuesto en países católicos. Ya sabemos por qué. Sabemos que la masonería ha impulsado todos estos proyectos y han logrado, lamentablemente, que los pueblos que abiertamente, públicamente reconocían al Señor como Rey, ahora ya no lo reconozcan más. Y miren toda la desgracia que se ha acarreado, la violencia, las muertes, la destrucción de las familias que ha acarreado este proyecto supuesto de progreso sin Dios. Fundar el progreso en el hombre, no en Dios. Eso solo puede redundar en destrucción para nosotros. Jesucristo nos advirtió que del cumplimiento de esta misión depende nuestra entrada en la vida eterna. Fíjense bien, no podemos escapar de ser testigos de Cristo o no entraremos en el reino de Dios. Mateo 10, 32, 33 dice: por tanto,
Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Atención a estas palabras de Cristo, porque este es un aspecto de Cristo que ya no se nos quiere presentar, lamentablemente. Y muchos en la iglesia ya no quieren hablar de este aspecto de Jesucristo. Él va a negar delante de su Padre a algunos, los va a negar, va a decir, a este yo no lo conozco, este no es de los míos. Para que vean que la misericordia de Dios, que es verdad que Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, no equivale a un Dios que va a dejar entrar a todos en el cielo. Jesucristo enseñó el amor, Jesucristo es amor. Él ama a todos como son. Sí, son frases bonitas, pero no presentan toda la realidad de Jesucristo. Él está diciendo, voy a negar a algunos. ¿A quiénes? A los que me hayan negado delante de los hombres. Lo voy a negar. Y solo voy a reconocer a los que me han reconocido delante de los hombres. Él nos pidió ser testigos. Si no somos sus testigos, nos va a decir, yo no te conozco. Y no entraremos en el reino de Dios. El cristiano tiene que cumplir una misión en la que está en juego su salvación. Pero cumplir la misión le trae como consecuencia tener enemigos que pueden incluso quitarle la vida. Por tanto, el cristiano auténtico no tiene más remedio que ser militante, prepararse para la batalla. Van a venir a tu ataque. Tú no necesitas buscar la batalla. Te va a llegar. Si solo empieza a vivir como cristiano de verdad y la batalla te va a llegar. Se te van a oponer en tu misma familia, en tu ambiente laboral. Vas a perder amigos. Puede ser que pierdas el trabajo, puede ser que pierdas la vida. Te van a atacar. Pero eso es parte de lo que el discípulo verdadero de Jesucristo tiene que pasar. Si supiéramos que un día tendríamos que ir a la guerra, que nos forzarían a ir a la guerra, como soldados en un ejército, ¿no nos preocuparíamos por entrenarnos para la batalla? ¿No nos ejercitaríamos, no nos entrenaríamos en artes marciales, en saber manejar armas para la defensa personal? ¿No nos prepararíamos? ¿Iríamos ahí a que nos maten? Tenemos que prepararnos. El cristianismo es una batalla. Porque el problema es que si no combatimos, los enemigos van avanzando en sus agendas, como lo vamos a ver más adelante que lo dicen los papas. Ahora voy a empezar a citar algunos textos de los papas del pasado para que vean cómo nos hablaban los sucesores de Pedro, en qué términos, con qué contundencia, con qué exigencia. Una exigencia que ya no se escucha lamentablemente, pero ahí está la voz de la tradición. Ahí está el eco del Evangelio, de muchos otros textos del Evangelio que no puedo poner ahorita por cuestión de tiempo. Vamos a ver qué dijo el Papa Pío XII. Pertenecemos a la iglesia militante, y es militante porque sobre la tierra los poderes de las tinieblas siempre sin descanso trabajan por aumentar la destrucción. No solo en los lejanos siglos de la primitiva iglesia, sino a través de todas las edades y en nuestros propios días, los enemigos de Dios y de la civilización cristiana atacan abiertamente el supremo dominio del Creador y los sacrosantos derechos humanos. Escuchen estas palabras de un sucesor de Pedro. Somos la iglesia militante, porque en la tierra los poderes de las tinieblas siempre sin descanso trabajan para aumentar la destrucción. El demonio no duerme, y sus seguidores tampoco. Tenemos que enfrentar el poder de las tinieblas. Y ahora, lamentablemente, ese trabajo del reino de las tinieblas se está haciendo también dentro de la iglesia, lamentablemente.
No solamente se ataca la civilización cristiana, atacan abiertamente el supremo dominio del Creador. Eso está haciendo dentro de la iglesia, en aquellos que están tratando de demoler los mandamientos de la ley de Dios. Dentro de la iglesia nos están enseñando a no cumplir siempre los mandamientos. No es necesario, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios te ama como eres. Nada más te dicen eso. Son cosas ciertas, pero no son afirmaciones absolutas en las que podemos fundar toda nuestra vida. Hay otras afirmaciones también sobre Dios. Dios también es justo. Dios también premia y también castiga. Pero eso ya no se quiere decir. ¿Cuál es el resultado? Ya no se cumplen los mandamientos. ¿Y eso qué? Pues Dios está siendo ofendido. Y a nadie le importa. Hay gente en la iglesia, incluso con cargos importantes en la jerarquía católica, a la que no les importa que Dios sea ofendido. El honor de Dios ya no lo defienden. Recuerden que hay un orden en la caridad. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primero y más grande de todos los mandamientos, y luego amarás a tu prójimo por a ti, como a ti mismo. El amor al prójimo no puede ser pretexto para que permitamos, o peor todavía, promovamos la ofensa a Dios. Eso está dando en la iglesia. Hay quienes atacan abiertamente el supremo dominio del Creador y los sacrosantos derechos de los humanos también. No se perdona a rango alguno del clero y los fieles, su número es legión, inspirados por la valiente dureza de sus pastores y padres en Cristo, permanecen firmes, listos para sufrir y morir, lo mismo que los mártires de la antigüedad, por la única y verdadera fe enseñada por Jesucristo. Ya no se nos habla con esas palabras. Ya no se nos invita a dar la vida por Cristo. Ahora se nos dice que si algo se pone muy difícil, entonces eso es una carga tan pesada que Dios te va a comprender. No tienes que ir más allá de lo que te cuesta tanto. Valiente dureza de los pastores, ojalá, ojalá esto sucediera en la iglesia hoy. Que todos permaneciéramos firmes, listos para sufrir y morir, lo mismo que los mártires de la antigüedad, por la única y verdadera fe enseñada por Jesucristo. Pero esa fe está siendo atacada dentro de la iglesia ahora, no nada más desde fuera, sino desde dentro. Y para tiempos de Pío XII ya hacía años que otro Papa Santo lo había dicho. El Papa San Pío X en 1907, en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, había dicho que no tenemos que ir a buscar los enemigos de la iglesia fuera de ella, sino que ya están adentro, que son más peligrosos, incluso porque más conocen la iglesia. Esto lo dijo Pío XII en la inauguración del Pontificio Colegio Americano del Norte, el 15 de octubre de 1953. Pues ojalá parece que algunos cardenales americanos, algunos cardenales de Estados Unidos necesitarían escuchar estas palabras de Pío XII. Benedicto XVI dijo el 21 de mayo de 2012 a los cardenales, poco antes de su renuncia, de anunciar su renuncia, dijo: hoy la palabra ecclesia militans, iglesia militante, está algo pasada de moda, pero en realidad podemos entender cada vez mejor que es verdadera, contiene verdad. Vemos cómo el mal quiere dominar en el mundo y es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace de tantos modos cruentos, con las distintas formas de violencia, pero también disfrazado de bien, y precisamente así destruyendo los fundamentos morales de la sociedad. Fíjense, dice el Papa Benedicto, es un término pasado de moda, pero es un término que sigue teniendo validez, es verdadero. El mal quiere dominar en el mundo, es lo que decía Pío XII. Y es necesario luchar, entrar en lucha contra el mal. Ahora nada más se nos habla de hay que escuchar a todo, escuchar y escuchar y escuchar. Es una primera parte, sí, pero ya no se nos dice que hay que enfrentar el mal. Respetar, 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 sí. A las personas hay que respetarlas siempre. No vamos a ir a agarrar a golpes
a insultar a los que piensan diferente. No, pero los errores los tenemos que rebatir. Y hay veces en que tenemos que hacer un poco más, hay veces que hay que oponerse con militancia al mal que quiere avanzar, a leyes injustas, contrarias a la naturaleza, a leyes que destruyen la inocencia de los niños. Pero no hay esa oposición porque se nos dice que no, el cristiano tiene que poner la otra mejilla siempre, tiene que perdonar, tiene que ser pura dulzura. Es que si se nos enseña un Dios así, que no es justo, que es pura bondad y misericordia, sin justicia, que no exige nada, pues así vamos a ser los hijos de ese Dios. Pero ese Dios no existe. El Dios real es mucho más que ese falso Dios que están queriendo presentar algunos dentro de la iglesia. Yo no estoy diciendo que Dios no sea misericordioso, que quede claro. No estoy diciendo que Dios no sea bondad infinita, pero también es justicia, también exige. Nos ama incondicionalmente, pero no nos salva incondicionalmente. La salvación tiene condiciones. No todo el que diga Señor es Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una condición. No la puse yo, la puso Cristo. Ahora este mal avanza, dice, de tantos modos, cruentos, o sea, con derramamiento de sangre, con las distintas formas de violencia, pero también disfrazado de bien. Las ideologías se disfrazan de bien, con la bandera de los derechos humanos, con la bandera de la inclusión, con la bandera del respeto, avanzan ideas que son contrarias a la razón y que por lo tanto provocan conductas contrarias a la recta razón. Se destruyen los fundamentos morales de la sociedad. San Agustín dijo que toda la historia es una lucha entre dos amores. Amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Ahí está un bando. La humanidad está dividida en dos bandos. Un bando es el de aquellos que se aman a sí mismos hasta el punto de despreciar a Dios, hasta el punto que ya no les importan los mandamientos. Esa es la gente que siempre que tiene que tomar una decisión complicada, no se pregunta, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Cómo me ilumina la fe en esto? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios que están implicados en esta decisión? No. Esa gente no se pregunta eso. Simplemente la pregunta es, ¿cómo me voy a sentir mejor? ¿Qué me va a hacer sentir más bien? ¿Cómo voy a sufrir menos? ¿Cómo voy a gozar más? Y si lo de Dios es difícil, no. Dios no puede pedirme esto. Dios no puede ser un Dios tan malo, tan perverso. Dios no quiere que sufra. Cuando Jesucristo dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos es angosta y que muy pocos la encuentran y que el camino ancho es el camino que conduce a la perdición. Pero ahí está un bando, el de los que se aman a sí mismos hasta que llegan a despreciar a Dios. Y el otro bando es el de los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos en el martirio. Eso es lo que tenemos que pedir. Esa es la opción que tenemos que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas, más que a mí mismo. Jesucristo dijo, el que no me prefiere a mí antes que a su padre, a su madre, etcétera, más aún a sí mismo, no es digno de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Y amar a Dios más que a nosotros significa muchas veces el dolor que nos causa cumplir sus mandamientos, porque algunos mandamientos no son agradables. Algunos mandamientos son difíciles de entender. A veces vivir la verdad nos cuesta. Pero eso ya no se quiere decir. Hay que amarnos. Hay que amar a Dios más que a nosotros mismos hasta el punto de llegar a despreciar nuestra vida si es necesario para elegir el martirio. Esta es una gracia que tenemos que pedir. Yo no estoy diciendo que yo he alcanzado la perfección en esto de ninguna manera, pero debemos estar en lucha por esto. Hay que decirle a Dios, Señor, ayúdame a amarte más que a mí mismo. Ayúdame a vencer mis tentaciones, mis pasiones desordenadas, mis deseos desordenados, aunque me duela.
para vivir en tu verdad. Nosotros estamos en esta lucha y es muy importante tener amigos, dice el Papa Benedicto, decía en aquella ocasión. Es importante tener amigos, tenemos que unirnos. Todos los que queremos que Dios tenga el honor que se merece en la iglesia, tenemos que unirnos. Más adelante voy a leer otro texto sobre esto. ¿Contra quién es la batalla? Nunca contra las personas, que quede claro. Nosotros no odiamos a nadie. Nos pueden decir 1000 veces que odiamos, pero no estamos llenos de odio, no, de ninguna manera. Estaba lleno de odio Jesucristo cuando dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados. Cuando les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, estaba lleno de odio el Señor. Cuando agarró el látigo, no les pegó a la gente, pero volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los que vendían palomas en el templo. Estaba lleno de odio. Cuando estaba diciendo sobre el juicio, que decía que iba a poner unos a su izquierda y que les va a decir a esos, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en el Evangelio, por si no sabía alguno, porque por si nunca le han leído ese pasaje de la Escritura. Esas son palabras de Cristo. ¿Son palabras llenas de odio? No. Incluso son palabras que brotan del amor de Cristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no quería salvar a los fariseos a los que le estaba diciendo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos de su padre el diablo? ¿No creen que Cristo quería la salvación de ellos también? ¿Por qué se los estaba diciendo? Para que reaccionaran, porque no habían reaccionado por la mano suave. Ahora estaba dando la mano dura para ver si así reaccionaban. Pero no podemos pensar que en nuestro Señor sus palabras vengan de un odio hacia las personas. Nosotros tampoco debemos tener odio. Pero a veces hay que hablar con firmeza. Y la firmeza debe de ser en el grado que la persona equivocada se lo merezca. Hay gente que es inocente, hay gente que es víctima de ideologías. Y hay quien las planea las ideologías. Y hay quien se empeña en avanzar agendas. Esos merecen una respuesta más firme, no un ataque personal, una respuesta más contundente a lo que están diciendo. Y los que han sido engañados merecen un trato más compasivo, palabras más suaves, porque son víctimas. Pero el Señor le da a cada quien lo que Él sabe que necesita. Entonces, nunca contra personas. Hay quienes nos desprecian, nos persiguen, son siempre seres creados a imagen y semejanza de Dios, amados por Él con un amor infinito, y por ello merecen también ser amados por nosotros. Todo hombre es destinatario de la salvación de Cristo, no importa el estado en que se encuentre su alma. Por eso no odiamos a nadie, no debemos perder la esperanza por la salvación de nadie. Hay quienes están en el error con buena voluntad y hay quienes están en el error con mala voluntad. Pero aún aquellos que están en el error, aferrados a su error con mala voluntad, a ellos tenemos que amarlos, tenemos que desear su salvación y su conversión. Y si un día tenemos que hablarles con firmeza, lo debemos hacer no para ofenderlos. Hablar con firmeza no significa insultar, ¿ok? No son sinónimos. Quiere decir que a veces tienen que rebatir los argumentos con firmeza y presentar la verdad con firmeza. Pero eso no significa insultar las personas. Pero siempre debemos desear la salvación de todos. Los hombres que persiguen a los cristianos están siendo ellos mismos oprimidos por Satanás, siempre con la cooperación de su voluntad, pero solo Dios conoce hasta qué grado son responsables de su maldad. Eso es algo que no nos toca juzgar. O sea, podemos juzgar y debemos juzgar las acciones, las palabras que se dicen, que una persona dice, debemos de juzgarlas. ¿Por qué? Porque las palabras, los discursos pueden ser en conformidad con la realidad o contrarias a la realidad. En conformidad
con la fe o contrarias a la fe, a favor de Dios o en contra de Dios. Por eso tenemos que juzgar los discursos. No podemos decir todo lo que diga, toda palabra que salga de la boca de mi párroco la voy a tomar como palabra de vida eterna. Pues no, cuidado. Toda palabra que salga de la boca de mi obispo la voy a tomar como inspirada por Dios. No, ni siquiera toda palabra que salga de la boca del Papa la podemos tomar como inspirada por Dios. En la iglesia está bien definidos los criterios de la obediencia que debemos dar al magisterio. Pero aún en el magisterio hay ciertos grados de asentimiento. No asentimos igual a todo lo que se dice. El enemigo es el demonio. Jesús lo llama homicida y padre de la mentira. Ese es el enemigo. Juan 8:44 dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Y quienes son hijos del demonio, quienes son descendencia de la serpiente, que se pueden convertir, que quede claro, no están condenados al infierno, pero se pueden convertir, aman la mentira, desprecian la verdad, rechazan la verdad. Una estrategia por la cual Satanás está llevando muchas almas a la condenación en nuestro tiempo es por las ideologías, que las ideologías son falsedad, son opuestas a la verdad, pero tienen algo de verdad, son dulces envenenados, porque tienen algo de verdad. Toda ideología tiene afirmaciones que son correctas y que son atractivas, pero luego, escondidas detrás de esas afirmaciones que son correctas, están afirmaciones erróneas, que son contrarias a la recta razón y a la recta doctrina. Y son las que corrompen la mente de las personas y luego los llevan a actuar en un modo que no conduce a la salvación eterna. Odio y mentira se opone a lo que Dios es, amor y verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, y Juan dice, Dios es amor. Por eso, los que queremos ser hijos de Dios tenemos que practicar el amor y la verdad, el amor a la verdad. Pura verdad sin amor no sirve, pero puro amor sin verdad es falso amor, en realidad. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos la verdad de Dios que nos corrige cuando es necesario y necesitamos el amor de Dios que nos consuela, que nos anima, que nos ayuda. Antes de continuar a leer algunos pasajes muy interesantes del Papa León XIII, quiero pedirle su ayuda otra vez. Ahí está abajo en la pantalla el apoyo que necesito de ustedes, el más grande apoyo que me pueden dar para que siga adelante este apostolado. Les toma a ustedes un poquito de tiempo, pero para mí es un gran apoyo. Por favor, si no se han suscrito al canal, aprovechen ahorita. Denle clic ahí en la plataforma que tienen de YouTube, en su dispositivo. Denle clic al botón que dice suscribirse o suscríbete. Luego les va a salir un icono con una campanita. Denle clic a la campanita para que reciban notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Es muy importante también darle un like al video. Para eso se le da un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba y así ustedes le están diciendo a YouTube que les guste el contenido de este canal, porque YouTube por sí mismo no promueve este tipo de mensajes que tratamos de difundir en Conservando la Fe. Y también es muy importante que ustedes compartan el video para que el mensaje llegue a mucha gente. Para eso usen el icono que tiene una flechita curveada. Abajo en pantalla les presento las plataformas en las que pueden encontrar los audios de Conservando la Fe para aquellos que les sea más fácil simplemente escuchar los programas en formato de audio. Por último, tengo aquí
en la pantalla las redes sociales en las cuales pueden seguirme. Allí las encuentran. Yo les recomiendo que se den de alta por medio de WhatsApp, mandar un mensaje diciendo alta este número para recibir notificaciones de Conservando la Fe, pero todavía mejor es que se den de alta, que se unan a nuestro canal en Telegram, porque tiene esa red social otras ventajas. Allí tenemos un grupo de preguntas de Conservando la Fe, que yo trato una vez a la semana de recibir preguntas que ustedes tienen sobre el contenido de mis videos y trato de dar respuesta, cuando tengo la respuesta, a sus preguntas. Esa plataforma la he encontrado yo pues con más ventajas para tener interacción con ustedes. Muchas gracias por apoyarme de esta forma y gracias por su confianza. Vamos a continuar ahora. Aquí tenemos el texto, unos párrafos más bien, de la encíclica Sapientiae Christianae sobre los principales deberes de los ciudadanos cristianos, del ciudadano cristiano. Es del 10 de enero de 1890. Uno puede decir, uy, ya está pasada de moda. No, 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 no. Este es mensaje católico que es válido en todos los tiempos, porque nos ayuda a comprender cómo debemos reaccionar los católicos cuando vemos que las fuerzas del mal están avanzando. Vamos adelante. Dice el Papa León XIII en esa encíclica: cuando la necesidad lo exige, cada uno tiene la obligación de mostrar su fe, ya sea instruyendo, animando a otros fieles o refutando los ataques de los no creyentes. El contexto de esta encíclica es que el Papa veía que ya el liberalismo estaba contaminando la cultura de los países cristianos. Era la ideología de aquel tiempo, la de mayor moda. Y el Papa estaba llamando a los cristianos a combatir contra esa ideología, porque esa ideología es la que transformó los estados confesionales en estados laicos y luego empezó a aprobar leyes contrarias a la libertad religiosa, contrarias también a la doctrina católica e incluso a la recta razón. Por eso el Papa escribió esta encíclica para decirle a los cristianos: no se queden allí nada más sentados viendo qué pasa. Cuando la necesidad lo exige, cada uno tiene la obligación de mostrar su fe, ya sea instruyendo y animando a otros fieles o refutando los ataques de los no creyentes. Esta es nuestra obligación: instruir, animar y refutar los ataques. Ahora, si esto decía el Papa respecto de los ataques que había al cristianismo en el ámbito civil, fuera de la iglesia, ¿qué creen que hubiera dicho si el problema estuviera dentro de la iglesia? Con mayor razón, nos hubiera invitado a reaccionar. Porque ahora es en ambientes eclesiales, lamentablemente. En ambientes eclesiales. A veces en presbiterios, en seminarios, institutos religiosos, colegios católicos, parroquias, grupos, movimientos. A mí me contactan muchos que me mandan mensajes allí por medio de la plataforma de YouTube, me comentan sus experiencias de cómo en sus ambientes eclesiales hay quien está enseñando doctrinas equivocadas y dicen, y si yo me atrevo a decir esto, me tachan de cerrado, me dicen que estoy contra el Papa, que estoy contra la Iglesia. Son las estrategias de la izquierda política. Cuando alguien quiere hablar la verdad y quiere impedir el avance de las ideologías, la izquierda política te ataca. Estás contra la ley, estás contra los derechos humanos. Acá estás contra el Papa, estás contra el magisterio, estás contra el concilio. Ni el Papa, ni el magisterio, ni el concilio están contra Cristo, que quede claro. Así es que tenemos toda la libertad para hablar la verdad que la Iglesia ha creído siempre, y no hay que tragarnos esa idea que estamos contra el concilio, ni contra el Papa, ni contra el magisterio de la Iglesia. Hay que refutar los ataques de los no creyentes, pero hay quienes ya no creen dentro de la Iglesia. Ya no creen la verdad sobre la Eucaristía, ya no creen la verdad sobre el sacramento de la penitencia, ya no creen la verdad sobre el pecado, ya no creen la verdad sobre la gracia.
Ya no creen la verdad sobre la condenación eterna, sobre el purgatorio. Hay que refutar los ataques de los no creyentes, que a veces esos ataques ya se dan dentro de la iglesia. Continúo leyendo. Bajo tan lamentables circunstancias, cada uno está obligado en conciencia a cuidar de sí mismo, tomando los medios posibles para conservar íntegra la fe en lo profundo de su alma. Atención, la renovación de la iglesia empieza por ti, por mí. La primer persona que debo tratar de convertir soy yo mismo. La primer vida que debo tratar de reformar es la mía. Eso nos lo recuerda el Papa. Porque de nada sirve que hagamos un montón de militancia para defender la verdad si a final de cuentas en nuestra vida no la vivimos. Con todos los medios posibles, fíjense bien, o sea, cada uno está obligado en conciencia a cuidar de sí mismo. O sea, la salvación tuya, de tu alma, es tu proyecto más importante. Porque si estás trabajando para tu salvación en realidad, entonces puedes hacer algo por la salvación de los otros. Si no, de nada va a servir lo que hagas. Conservar por todos los medios posibles, conservar íntegra la fe en lo profundo de su alma. O sea, no perder la fe. ¿Y qué es la fe? Les vuelvo a repetir. La fe, como ya lo he dicho en otros programas, el concepto católico de fe es una virtud teologal por la cual creemos todas y cada una de las verdades reveladas por Dios y presentadas por la iglesia, propuestas por la iglesia para ser creídas. O sea que la fe en el concepto católico no es la emoción, no es el cariño que yo le tengo a Dios, porque hay gente que dice, ay, yo tengo mucha fe, porque siente bonito, o porque ama a Dios, sí, porque siente una emoción, tiene un sentimiento muy positivo hacia Dios o hacia la Virgen. Yo le tengo mucha fe a la Virgencita. A ver, pero el concepto católico de fe es creer todas y cada una de las verdades reveladas. Ahora, si no estudias catecismo, ¿cómo vas a creer todas las verdades reveladas? Si no sabes ni siquiera cuáles son las verdades reveladas, ¿cómo puedes tener fe? Por eso, el cuidado de la fe comienza con un buen estudio de la doctrina católica. Vuelvo a lanzar la invitación, fórmense ustedes mismos, consíganse un buen catecismo, un catecismo tradicional, porque los catecismos tradicionales condensaban muy bien, con mucha contundencia y precisión, la doctrina católica que tenemos que conocer para salvarnos. O sea, hay catecismos breves, pero te dicen todo en pocas palabras. Eso lo tenemos que hacer. Conservar la fe en lo profundo del alma y luego, evitando todo riesgo y armándose en toda ocasión, especialmente contra los argumentos engañosos difundidos entre los no creyentes. Entonces hay que evitar el riesgo. Hay que evitar los riesgos que ponen en peligro nuestra fe. Por eso no te expongas a escuchar música que va a dañar tu fe, a ver películas, espectáculos, seguir artistas que van a terminar dañando tu fe. No te expongas a seguir políticos que van a terminar dañando tu fe, o doctrinas políticas equivocadas que van a dañar tu fe. No te expongas a leer libros. Bueno, ahorita ya casi nadie lee libros, ven videos, redes sociales, etcétera, pero no hay que exponernos. No pongas a tus hijos en riesgo. Vigila qué hacen tus hijos. Ponles atención, con quién se juntan, qué les están enseñando en la escuela, revisa los libros. Y si están en un ambiente ya intoxicado, sácalo, aunque sea el colegio católico, sácalo de ahí. Si en la catequesis parroquial les están enseñando mala doctrina, sácalo de ahí. Busca un ambiente eclesial sano, en donde no se enseñen ideologías. Por mucho que quieras tu grupo juvenil, tu grupo de matrimonios o lo que quieras, si ahí se promueve la ideología y no quieren hacer caso, no se quieren convertir, salte de allí, no te pongas en riesgo. A veces combatiendo un poco se logra, pero a veces combatiendo no se logra nada, a veces más bien te van a relegar o te van a expulsar
o simplemente no te van a hacer caso. Te van a tratar como el tontito del grupo, el que no entiende, pero todos de todos modos vamos a seguir yendo en ese camino. Si es contrario al Evangelio, primero está Cristo y luego está los demás. Armándose en toda ocasión, especialmente contra los argumentos engañosos difundidos entre los no creyentes. Hay que armarnos contra los argumentos, por eso hay que formar la mente. Por eso es importante también conocer cuáles son los argumentos que están usando los que dentro de la iglesia quieren imponer ideologías. Los que dentro de la iglesia quieren decirnos que lo que antes se consideraba pecado ya no es pecado, ya se vale. Los que quieren normalizar conductas, ya se imaginan qué tipo de conductas, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. De la ideología del abecedario. Están obsesionados con eso y lo quieren normalizar y no van a parar hasta que lleguen a normalizar esa conducta en la iglesia. La quieren bendecir, la quieren enseñar, la ideología. Y nosotros tenemos que armarnos contra los argumentos que ellos usan, porque son argumentos muy convincentes para personas que no tienen buen juicio crítico. Misericordia, inclusión, respeto, pertenencia, etc. Son argumentos que suenan bonito, pero llevan el veneno escondido. Declaramos, dice el Papa León XIII, que es muy benéfico y conforme a las exigencias de este tiempo que cada uno, de acuerdo a su capacidad de inteligencia, haga un profundo estudio de la doctrina cristiana, empapando su mente con el conocimiento tan perfecto como sea posible de aquellas cosas que están entretejidas con la religión y se sitúan en el campo de la razón. Vean, esta enseñanza no pasa de moda. O sea, esta exhortación del Papa León XIII sigue siendo válida para nosotros. Está diciendo, fórmense. Cada uno, de acuerdo con su capacidad de inteligencia, haga un profundo estudio de la doctrina cristiana. No todos tienen que llegar a ser grandes teólogos, pero el catecismo básico todos lo deben de conocer. Empapar la mente con el conocimiento. Deja de ver Netflix y ponte a leer un catecismo tradicional. Joven, deja de perder el tiempo viendo tonterías en las redes sociales. Ponte a leer un libro. Eso te hace bien a tu mente. No atrofies tu inteligencia pasándotela todo el día ante la pantalla viendo sabrá Dios cuántas cosas contrarias a su voluntad. Ustedes, padres de familia, no lleguen del trabajo a la casa y a prender la televisión para que sus hijos vean cómo ustedes no saben aprovechar el tiempo. Cada uno fórmese en un conocimiento tan perfecto como sea posible de aquellas cosas que están entretejidas con la religión y se sitúan en el campo de la razón. Por eso también es bueno formarnos en las cuestiones de batalla cultural. Algunas cosas no son directamente cuestión de fe, pero están relacionadas con esto. Por eso yo aquí en el programa, aunque se llama Conservando la Fe, he tenido algunos invitados que están en la batalla cultural. Ellos no son catequistas en las redes sociales, no escriben libros de catecismo, pero escriben libros que nos ayudan a pensar bien para que nuestra inteligencia esté formada y no seamos presa fácil de los que quieren vendernos las ideologías, lavarnos el cerebro, manipularnos, decirnos cómo tenemos que vivir. Ahora, vean esto, texto. Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levantan clamores contra la verdad es propio de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Perdón, pongan atención.
Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levantan clamores contra la verdad es propio de hombre cobarde. Pues no debemos ceder. Oye, es que el párroco está diciendo cada vez que se pone a predicar, cuestiona la doctrina católica sobre tal y tal punto. O se enseña tal cosa en el colegio católico a los niños, o en el catecismo, o en el grupo juvenil. Nos traen tal invitado y tal otro que siempre están diciendo cosas contrarias a la doctrina. Ceder el puesto al enemigo, callar cuando de todas partes se levantan clamores contra la verdad, es propio de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. El problema es que se difunde tanto la mentira que luego viene como un complejo de inferioridad. Eso lo dijo el Papa Francisco. Es otro de los textos que voy a compartir. Nos viene como un complejo de inferioridad. Nadie quiere ser raro. Todos queremos ser aceptados por todos. Estar en donde está la mayoría, porque si no somos despreciados. No queremos aguantar el desprecio de nadie. Y por eso empezamos a dudar de lo que creemos. Llega a ser tanto lo que católicos escuchan en su propio ambiente eclesial. Algunos, no todos. Hay comunidades, hay grupos, hay ambientes eclesiales muy sanos. Pero es un problema considerable que hay ambientes eclesiales tóxicos. Y escuchan y escuchan y escuchan cosas contrarias a la fe que la gente, el católico que tiene la doctrina correcta, llega a dudar. ¿No seré yo el que está mal? Pues si mi párroco está diciendo esto, mi obispo está diciendo, tal cardenal dice estas cosas. En el camino sinodal se están diciendo todas estas cosas. A lo mejor yo estoy mal. No. Si tienes la doctrina de siempre, tú no estás mal. Ahora, entonces, unos son cobardes y otros dudan de la verdad que profesan. ¿Qué dice el Papa sobre esto? Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. O sea, ser cobarde es vergonzoso delante de Dios y dudar de la verdad que profesamos es injurioso a Dios porque esa verdad la ha revelado Dios. Yo no le puedo decir al Señor, ay Señor, perdí mi fe porque es que yo quería ser muy fiel a mi párroco. Yo sabía que lo que mi párroco decía no me sonaba bien, pero pues era el párroco, era el padre, tenía que hacerle caso. Es que era la hermana religiosa la que enseñaba el catecismo a los niños en el colegio católico. ¿Qué querías Dios que hiciera? Es que era el obispo el que promovía estas cosas, era el maestro del seminario, era el rector del seminario el que promovía estas ideologías. Y te vas a defender con eso delante de Dios, te vas a decir, pusiste a un hombre por encima de mí. Primero es Dios y luego todos los demás. Hay una jerarquía. El Papa es vicario de Cristo. No es Cristo, es vicario de Cristo. El obispo también es vicario de Cristo en su diócesis, pero no es Cristo. El párroco es representante de Cristo para sus fieles, sí, sí lo es, por el sacramento del orden, pero no es Cristo vivo ahí en medio de sus fieles. Somos seres humanos falibles, pero lo que no falla es la doctrina de siempre. La doctrina que la Iglesia siempre ha enseñado, eso no puede cambiar. Ni el Papa la puede cambiar. Ni un sínodo la puede cambiar. Dice, lo uno y lo otro, o sea, cobardía y la duda sobre lo que creemos, es contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. O sea, arruinamos nuestra vida si no enfrentamos el mal y arruinamos la sociedad. Y es lo que está pasando. Vean cómo se extiende la violencia, el crimen organizado, la trata de personas. Tantos problemas sociales terribles en los que gente pierde la vida o se arruina la vida de mucha gente. Porque no nos oponemos al mal. Leyes que destruyen la familia, las permitimos. No nos oponemos al mal. Nada más nos quejamos, pero no nos oponemos efectivamente al mal.
Ello aprovecha únicamente a los enemigos del nombre cristiano. Fíjense, que seamos cobardes o que dudemos, que perdamos la seguridad en la fe de siempre, la fe de nuestros padres, la fe revelada por nuestro Dios. Aprovecha únicamente a los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. León XIII, Sapienza Christiane, número 14. La cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Y es lo que está pasando. Los malos, fíjense bien, los que promueven agendas contrarias a la cultura cristiana en el ámbito civil están cada vez más empoderados. No tienen vergüenza. Están ocupando cada oportunidad que tienen de hablar frente de una cámara, un micrófono, la aprovechan y descaradamente dicen lo que quieren decir y atacan al que no piensa como ellos. Y lo mismo está pasando con los que están difundiendo ideologías en la iglesia. Están cada vez más empoderados porque ya saben que no pasa nada, ya saben que se puede decir lo que sea y no pasa nada, no está pasando nada. A final de cuentas, se apoyan en lo que otros más arriba están diciendo y no pasa nada. Y luego peor, están sancionando a los que quieren oponerse a las ideologías dentro de la iglesia, lo están sancionando, lo están callando, guarda silencio, eso no es prudente, eso causa división. Pero los discursos que llevan a la gente a perder su alma, no, libertad de expresión. Hay que hablar con parresía, con franqueza. Pero si quieres rebatir esos errores, causas división. Tienes odio, eso, falta de prudencia. Eso hay que decirlo en secreto. El otro lo está diciendo en público, pero tú tienes que hablarlo en secreto. La cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Los malos están cada vez más empoderados, los buenos cada vez más callados, más atemorizados, pensando si será prudente o no prudente decir las cosas, alguien se vaya a ofender. Esas cosas preocupan a los que tienen la verdad. ¿Qué sucede? Que cada vez son más los que se pasan al bando del error. Porque si nunca se escucha la verdad y solo se escucha ideología, cada vez va a ser más el número de gente que cree en la ideología y ya no en la verdad. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos llegado ya al término del tiempo para este programa. Tenemos que continuarlo en un próximo episodio porque todavía hay textos muy importantes que quisiera comentar y compartir con ustedes, pero necesitamos un catolicismo militante. De hecho, un catolicismo no militante es un catolicismo falso. Y ya lo estamos viendo en los textos de la Escritura y lo estamos viendo también en textos de la tradición del magisterio de los sumos pontífices. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedir a la Virgen María hoy, que es la fiesta de su purificación, hoy que nos alegramos con nuestros hermanos del pueblo de Ecuador, que celebran a Nuestra Señora del Buen Suceso, que vino a advertirnos de la gran crisis que atravesaría la iglesia y el mundo en este tiempo, y que vino a decirnos que ella es la solución. Vamos a unirnos en oración a la Virgen María para pedirle que nos ayude en esta batalla espiritual y pedirle que nos llene de valor, de fortaleza, de seguridad en la verdad que hemos recibido para que no seamos cobardes y les dejemos el terreno libre a los que quieren intoxicar nuestra cultura y nuestra iglesia. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis. Cor Mariae Immaculatum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muchas gracias a todos por su confianza. Los animo a que sigan conservando la fe. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.